Muy bien. Les preguntaba cómo están pasando este tiempo especial que estamos viviendo, que es algo nuevo para todos, no importa la edad que tenemos, pero es algo nuevo para todos. Estamos ya, creo que en el día 91, 92 de esta cuarentena preventiva obligatoria. Me acuerdo en el primer mensaje que grabé y dije, estamos en el primer fin de semana de esta cuarentena preventiva obligatoria. Y la realidad es que estamos transitando este tiempo y bueno, hay diferentes situaciones en cada uno. Ya se empiezan a notar las situaciones de encierro, la desesperanza de algunos, sobre todo en los jóvenes que ven sus proyectos que están medio truncados, y todos los que teníamos planes y los que estábamos trabajando y desarrollando cosas, vemos que hay una especie de frustración. Y conversando con algunos hermanos y con gente que no es de la iglesia también, se nota una especie de sentido de frustración y en algunos de angustia también, porque verdaderamente no se le ve el fin al asunto. Así que, como dije, estamos transitando este tiempo y yo creo que le puse a este mensaje que vamos a compartir conocimiento y propósito, porque a través del conocimiento y de asumir el propósito que tenemos, vamos a encontrarnos liberados de este mal, digamos, que está cundiendo, que es la angustia, que es la depresión, que es también esta decepción por las cosas truncadas y no verle, digamos, a corto plazo una resolución. Así que pienso que esto nos va a ayudar. Y hablé de conocimiento y propósito. Voy a poner la pantalla donde tengo el mensaje que quiero compartir para que ustedes vean este primer versículo que está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como les dije, voy a silenciar algunos micrófonos porque estamos escuchando mar de fondo, y entonces me distrae y ya esto me cuesta horrores poder concentrarme, así que imagínense ustedes si tengo el ruido de fondo. Así que bueno, retomando, dice aquí: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, y noten esto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Les hablé para poder superar esta crisis del conocimiento. La verdad es que el Señor se haya revelado a nosotros es algo maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. Y nuestra vida no es igual. Y aquí dice que Dios se manifestó en nosotros en Jesucristo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando Juan vio a Jesús en la transfiguración, su vida fue impactada. Él fue transformado, se fue transformando de una persona irascible, explosiva, de mal carácter, en el apóstol del amor. Cuando lo vio en Apocalipsis, dice que cayó como muerto. Es decir, ese impacto de la presencia del Señor en su vida, ese impacto de descubrir al Señor, quién era Jesús, quién es Jesús, eso lo cambió definitivamente. Entonces, hermanos, para poder sobrellevar esta situación que estamos viviendo, para transitar en esta situación en victoria, con ánimo, con fortaleza, teniendo fe, tenemos que tener un conocimiento profundo de la persona de Jesucristo. Por eso aquí
tomé este texto que dice que el mismo Dios que dijo que resplandeciera la luz es el mismo que se nos reveló a nosotros, con su poder, con su gracia, con su misericordia. Y eso es lo que debe transformar nuestras vidas y darnos aliento y fortaleza. Ayer hablábamos con los chicos de la iglesia en la reunión de Zoom que tenemos que ser como el caballo. Vieron que al caballo se le ponen dos cosas de cuero que hacen que el caballo mire solamente a donde tiene que mirar. Y nosotros también tenemos que ser así, porque no podemos dejar de entender que estamos dentro de una realidad inmersos, estamos transitando, caminando por este mundo, andando, pero también no podemos dejar de recordar que tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y quiero también notar que a través del conocimiento del Señor podemos tener victoria. Dice aquí el apóstol Pablo, nosotros leímos recién en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, y el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que la excelencia del poder, que lo que se note en nosotros, que lo que se vea, que eso que tenemos no es nuestro, es Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces él dice, ¿por qué? Porque nosotros estamos atribulados, en apuros y perseguidos. Les voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedan ver lo que quiero remarcar. ¿Qué quiero remarcar? Que Pablo dice que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros, y podemos ubicarnos hoy nosotros, estamos atribulados, en apuros y perseguidos, decía Pablo. O sea que era una situación muy difícil, muy complicada. Sin embargo, no estamos angustiados, desesperados ni destruidos. No estamos angustiados, desesperados ni destruidos, pero sí estamos atribulados, en apuros y perseguidos. Esa es la situación, la descripción que hace Pablo. Y él dice que la excelencia del poder de Dios se note en su vida. Qué bueno que nosotros también podamos decir, bueno, estoy con problemas, estoy con dificultades, pero no estoy angustiado, no estoy destruido y no estoy desesperado, porque el poder de Dios me sostiene. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que en esta situación o en cualquier situación en particular que nos toque vivir tengamos ese poder extra que nos hace estar en victoria a pesar de? Bueno, recién les dije, en Hebreos 12, 1 y 2 dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso les hice la imagen del caballo. Recuerden, el caballo no es que se enajena de la realidad, no, él tiene que seguir transitando, tiene que seguir caminando, tiene que seguir andando, tiene que seguir llevando cargas o llevando personas, pero su mirada está en el objetivo y nosotros no podemos perder el objetivo, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Cuando Jesús anduvo por estos pagos, por la tierra, la multitud lo seguía. Era tremendo, es tremendo leer que la multitud lo seguía, lo apretaba, lo seguía de un lugar al otro, cruzaban el río y ellos cruzaban también, iban de un lado al otro, porque Jesús era la atracción. Quiero que centremos nuestra mirada en esto. Jesús era la atracción. Donde él iba lo seguían, él enseñaba, predicaba, hacía milagros, resucitaba muertos, liberaba endemoniados. Es decir, Jesús era el centro, Jesús era la atracción, conmovió, conmocionó todos los lugares donde iba y la gente lo seguía porque él era el centro. Y seguían bajo el dominio del Imperio Romano, seguían con carencias, seguían con pobreza, seguían con un montón de cosas que los estaban afligiendo, pero en ese momento Jesús era la atracción, era el centro de todas las cosas. Los que hemos podido participar de las grandes campañas en el tiempo que nos tocó a nosotros, con Anacondia y con otros, y hemos visto a las multitudes acudir a Jesús, hemos visto sanidades extraordinarias,
hemos participado de la carpa de liberación, hemos visto lo que significa una persona atada por el demonio y ser liberada, el gozo, la alegría, la felicidad de la persona. Hemos visto también que las multitudes se agolpaban para recibir el beneficio de la presencia del Señor. Y Jesús era la atracción. Jesús era la atracción todo el tiempo. Y a veces terminaba la campaña y había largas filas de personas que esperaban que se le ministrara. Y me imagino que en el tiempo de Jesús también no terminaban más. Dice que en el momento Jesús se tenía que apartar y muy tarde. Y en lugar de ir a descansar, iba a orar, a tener comunión íntima con el Padre. Pero habían tenido, hasta mandaba a descansar a sus discípulos. Igual que en las campañas. A veces no terminaban más las campañas. Decía, uy, ¿esto cuándo termina? Porque siempre venía alguien más necesitado. Eran interminables. Pero Jesús era la atracción. Y Jesús, hermanos, debe seguir siendo la atracción en nuestras vidas. Porque muchas de esas personas que hemos visto en las campañas, como le pasó a Jesús también, que después de recibir el beneficio no lo vimos más. No sabemos más de ellos, de sus vidas. Solamente estaban ahí para eso. Pero pasó el momento. Algunos recibieron, la mayoría, otros no. Pero no los vimos más. Dejó de ser Jesús el centro de su atención. Y después, claro, entran las demás cosas, la angustia, la desesperación, los problemas que empiezan a ocupar el primer lugar en la vida. Así que bueno, estamos transitando un momento difícil, pero yo quiero decirles que Jesús no debe dejar de ser nuestra atracción, nuestra motivación, aquel en donde nosotros ponemos nuestras expectativas. Ustedes habrán leído los mensajes que envío a diario, que trato de que Jesús sea el centro, que la persona de Jesús sea el centro, que la gente crea en Jesús y en sus palabras y reciban de Él y se aferren a Él. Y trato de presentarlo a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Todopoderoso, como aquel que tiene todos los recursos para asistirlos permanentemente. Y eso es lo que tenemos que hacer. También dice en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20, que después lo pueden leer, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice que todas las cosas fueran creadas por Él y para Él, y todas las cosas se sustentan por Él. Es decir, que Jesús es el centro de la creación, Jesús es el centro de la vida, Jesús es el centro de todo, más allá de lo que pase alrededor. Y nosotros no debemos perder esa visión. También dice en el mismo Colosenses, pero en el capítulo 2, versículo 3, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Creo que todavía no hemos terminado de conocer la persona de Jesús. Y todavía no estamos en condiciones de dejar que las cosas del mundo nos absorban de tal manera que nos hagan perder la visión de aquella luz que iluminó nuestro entendimiento para revelarnos a Dios en la persona de Jesucristo, como empecé diciendo al principio. Entonces, puestos los ojos en Jesús, es la manera en que nosotros vamos a mantenernos enfocados, porque Jesús siempre debe ser el centro de nuestra atención. En el momento que empezamos a dispersarnos, a ver la realidad, a ver las cosas que suceden, empezamos a hundirnos en nuestra fe, en nuestro ánimo, en nuestra expectativa, y no es el deseo de Dios. Yo les marqué aquí 3 ejemplos que son muy sencillos, muy conocidos y muy concretos. Uno de ellos está en Mateo capítulo 8, les voy a poner aquí la hojita para que lo puedan ver y después se las voy a enviar como siempre para que ustedes puedan seguir indagando, seguir viendo los versículos, profundizar en lo que han escuchado. Mateo 8, 23, dice allí la palabra de Dios, estando Jesús en la barca con sus discípulos. Qué interesante, dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Lo interesante es que dice la palabra que las olas cubrían la barca. O sea, no era un vientito, no era una cosita
lo que estaba sucediendo era debido a muerte. Lo que estaba sucediendo era tremendo. Y mientras esto sucedía, Jesús dormía. ¿Cómo estarían ustedes? Con el baldecito sacando el agua del bote, gritando desesperados. Pero Jesús dormía. ¿Cómo puede ser en medio de semejante situación? Una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? También en Hechos capítulo 12, les pongo de vuelta la hojita para que ustedes puedan ver allí. Hechos capítulo 12, ahí lo vemos a Pedro encarcelado. Pedro encarcelado, una situación también comprometida. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y se le fue la mano, porque mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Yo les pregunto, ¿cómo estarían ustedes? Custodiados por 16 soldados romanos, las cadenas que le estaban pesando en sus manos y en sus pies. Pero no solamente eso, había agradado a los judíos que Herodes hiciera matar a Jacobo. ¿Qué creen ustedes que iban a hacer con Pedro? Y Pedro sabía que cuando le iban a sacar de ahí le iban a matar. ¿Cómo estarían ustedes? Silencio de radio. Caminando por las paredes. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían dormir sabiendo que a la mañana tempranito iban a venir a buscarlos para matarlos? Es sorprendente. Pedro dormía en ese momento. ¿Y saben qué? Sigan leyendo el relato. Dice que el ángel lo tuvo que sacudir para despertarlo. No me digan que no, pero cuando a veces tenemos un pequeño problemita, muchas veces no podemos ni dormir. O me pasa a mí nada más. Sin embargo, Pedro estaba a punto de perder su cabeza, o ser acuchillado, o ser crucificado, y él dormía profundamente, tanto que el ángel lo tuvo que sacudir. ¿No es extraordinario? Otro ejemplo está en Hechos 27, les vuelvo a poner la hojita para que ustedes puedan ver allí y después puedan buscarlo. Hechos 27, versículos 21 y 26. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: bueno, habría sido conveniente que me escucharan y no salir de Creta tan solo para estar ahora en zozobra y a punto de naufragar. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y más adelante, el versículo 34 dice: por tanto, les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué situación? Están a punto de naufragar y Pablo tiene comunión con Dios.
a tal punto que un ángel le revela que ninguno va a morir, que solamente van a tener una pérdida, van a tener la pérdida de la nave. Y si ustedes siguen leyendo, en el versículo 44 dice: y los demás se salvaron, parten tablas, parten cosas de la nave, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pero hermanos, la nave encalló, se partió. Algunos se salvaron nadando, otros se salvaron agarrándose de una tabla, pero todos se salvaron. Y a veces quiero decirles que va a haber pérdida, y a veces tendremos que agarrarnos de una tabla para salvarnos o nadar, pero Dios nos ha prometido salvarnos. Y quiero que destaquen otra cosa también de este texto. Había un propósito en la vida de Pablo. Había un propósito. Porque primero Pablo tiene comunión íntima en medio de una situación tremenda. Él estaba preso en la bodega, el barco estaba zozobrando, hacía muchos días que no comían, del miedo que tenían y porque no podrían comer. Y sin embargo él, teniendo comunión con Dios, tiene la capacidad no solo de estar bien él, sino también de ser de bendición para todos los que le rodeaban, para animarlos, para fortalecerlos, para guiarlos, para decirle que no va a haber pérdida de vidas. ¿Cómo estaríamos nosotros? Es mi pregunta. ¿Cómo estaría yo? Es mi pregunta. ¿Podría estar animando a los demás sabiendo que en cualquier momento podemos naufragar? Sin embargo, había en Pablo, como en Pedro, como en Jesús, algo en común. Lo que ellos tenían en común es que los tres tenían comunión estrecha con el Padre. Los tres tenían claramente la visión de tener comunión con el Padre. Y los tres tenían un propósito definido en su vida. Y yo quiero decirte que Dios ha puesto un propósito en tu vida muy claramente definido. Pero la primera condición para no entrar a naufragar en este seguir transitando de lo que nos toca vivir en este tiempo inesperado, que podía pasar, que lo habíamos hablado tantas veces y por eso yo les insistía que se aferren a la palabra. La manera de transitarlo es no perdiendo la visión de la manifestación de Dios en nuestras vidas y seguir en esa íntima comunión. Y ustedes me dirán: sí, pero vos no sabés el problema que yo tengo, no puedo dormir, no me deja en paz esta situación. Bueno, vean estos ejemplos. Uno que está en medio de una tormenta durmiendo, el otro que le están por cortar la cabeza durmiendo, y este que está por naufragar teniendo comunión en medio de esa situación con el Señor. Creo que es más que una ayuda para nosotros el poder meternos y reflexionar en esto, porque la verdad es que después cerramos este espacio y cada uno tiene que seguir navegando por donde le toque navegar, y va a depender de la comunión que ustedes tengan con el Señor, de esa visión que se impregne en sus vidas, de esa impresión, como Juan, que lo vio a Jesús transfigurado, que descubrió que en él estaba toda la fuente de sabiduría y conocimiento, que era el Salvador, que era el Mesías, que lo vio después en Apocalipsis y cayó a sus pies como muerto, lo descubrió como el Señor. Esa impresión de la persona de Jesús en su vida es lo que hacía que estos hombres tuvieran paz y descanso aún en medio de la dificultad. Pero también tenían un propósito. Así que yo quiero decirles que Dios tiene un propósito para sus vidas. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación y en medio de lo que vendrá, son muy importantes en el reino. Dios ha puesto un rol preponderante en los hijos de Dios en este tiempo. Es por esa razón que es necesario que como al caballo
podamos ponernos estas ojeras al costado, estos protectores, que no nos saquen de la realidad, porque Jesús dijo: no te pido que los quites del mal, del mundo, sino que los guardes del mal, pero sí que tengamos puesta la mirada en Jesús. En cada una de sus vidas está la impresión, está la presencia, está la vida misma de Jesús. Y hay un propósito para ustedes, que puedan navegar en la profundidad de la comunión con Dios a través de Jesucristo y puedan descubrir ese conocimiento de Dios, esa sabiduría extraordinaria, eso que va más allá de lo que nos toca pasar en este tiempo. Y ustedes sean las herramientas donde los demás los van a ver y van a acudir a ustedes. No ustedes acudir a que los ayuden, sino ustedes estar como referentes para poder ayudar a los necesitados. Porque la presión de conocimiento de Jesucristo es tan grande, que hace que todas las demás cosas ocupen un segundo, tercero, cuarto lugar en la vida. Uno de los propósitos que van a ver que yo les dejé ahí para que ustedes puedan indagar es la santificación. Dios desea que nos santifiquemos. Dios desea que a través de cumplir su voluntad y cumplir con los principios de Dios, la gente vea que somos diferentes, que somos apartados, que tenemos una conducta distinta a lo que este mundo está llevando adelante en este tiempo, que ciertamente es vergonzoso y más que sorprendente, y podría darle algunos detalles terribles. Lo cierto es que Él desea que nosotros vivamos una vida santa, apartada, conforme al plan de Dios. No importa lo que hagan los demás. Dios no baja la vara de su dignidad, de su santidad, por más que el mundo cambie. Y nosotros, dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otro de los propósitos es enseñar y predicar el Evangelio de Cristo, es decir, ser testigos. Somos discípulos, hijos de Dios. Yo sé que cada uno tiene planes, pero primero somos discípulos de Cristo. Y por supuesto, reflejar la gloria de Cristo. Entonces, el propósito de Dios para nosotros va más allá de las cosas de este mundo. No obstante ello, como dijo alguien, no obstante eso, Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. ¿Qué cosas? Podemos preguntar. Todas las cosas que te hagan falta. Esto es al revés de lo que hace el mundo. El mundo va detrás de todas esas cosas. Lean ustedes ese versículo de Mateo y van a ver que primeramente está diciendo, ustedes no se preocupen, no se afanen como las personas del mundo que van detrás de las cosas. Ustedes primero busquen el reino de Dios y sus justicias, porque todas esas cosas que los otros están buscando les van a ser dadas por añadidura. Eso es cuando estamos inmersos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Si no, nos vamos a encontrar con los demás. No, Señor, no voy a hacer esto, ni a servirte, ni a obedecerte hasta que tenga aquello, porque yo quiero lograr en mi vida lo otro, quiero lograr en mi vida lo de más allá. Y Jesús te dice: no, querido, esto es al revés. Primero, esa impresión de mi vida en tu vida es lo que va a hacer que el foco de tu vida esté centrado donde debe estar. Y segundo, cuando estás haciendo mi voluntad, yo que conozco lo que necesitas, voy a anexar lo que estás necesitando. Así que Él dice: no se preocupen por lo que han de vestir, por lo que van a comer, dónde van a vivir. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. El problema está en nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Por eso les digo que el propósito de Dios para nosotros va más allá de este mundo. A nosotros nos espera la gloria de Dios, nos espera la herencia en Cristo, nos espera tantas maravillas que están prometidas en la palabra. Pero mientras tanto, tenemos también que vivir acá. Y el Señor nos promete que todas las cosas que necesitemos nos van a ser añadidas. ¿Qué es lo que está faltándote? Bueno, podemos hacer una lista. Bueno, no hay que perder el blanco, no hay que perder el foco, porque el Señor sabe lo que te pasa, sabe lo que te pasa, sabe lo que sentís,
sabe exactamente lo que estás transitando. Y entonces está en nosotros no permitir que la angustia, que la aflicción, que la desesperación invada nuestra vida. Por el contrario, tenemos que tener una impresión más precisa del conocimiento de nuestro Salvador y también ocuparnos de hacer su voluntad. Así que termino diciendo esto que escribí, que una plena e íntima comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, es lo que nos va a ayudar a tener una impresión transformadora en nosotros y a cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida en paz, con equilibrio emocional, seguridad y esperanza. Así que, hermanos, les puse estos ejemplos, ahora les voy a mandar las hojitas. Estamos transitando en este tiempo nuevo para todos y se alarga. Y hay cosas que empiezan a golpear a nuestra puerta. La tristeza, la desesperación, la frustración frente a proyectos frustrados, momentos de incertidumbre, no saber cómo termina esto, cuándo termina, qué va a pasar, cómo vamos a vivir. Jesús nos dice: vengan a mí, intimen más conmigo, conózcanme más. Juan lo descubrió de una manera extraordinaria, sus discípulos también. Pedro dormía cuando lo iban a matar, el otro dormía. Es decir, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, peligro o espada, desnudez. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, cuando el amor de Dios en Cristo está aferrado, arraigado en nosotros. Si no, seguro vamos a entrar en temores, en ansiedades. Pero si nuestra vida está centrada en la presencia del Señor y en el propósito de Dios para nuestra vida, vamos a ser más que victoriosos. Así que quiero en esta mañana animarlos, bendecirlos con estas palabras, con esta reflexión, y he orado para que esto penetre profundamente en cada uno de ustedes y pueda hacer que ustedes se sientan como Pablo en medio de ese barco, diciéndole: no teman, nadie va a morir, no se hagan ningún mal, aliméntense, fortalezcanse, porque he tenido comunión con Dios y Él me ha dicho que ninguno va a morir, que yo tengo un propósito que cumplir, y por causa mía y el propósito que tengo que para cumplir, ustedes van a ser salvados. Sí, habrá que agarrarse de una tabla, habrá que nadar a la orilla, pero seguramente Dios va a cumplir su palabra. Así que vamos a orar. Señor y Padre del cielo, en esta mañana te damos gracias nuevamente por estar juntos, aunque sea a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos convoca, el que nos ministra, el que nos habla a través de tu palabra, el que ilumina nuestro entendimiento conforme a las palabras que nos son dadas, Señor. Y Padre, yo te pido especialmente que estas palabras sean iluminadas en el entendimiento de mis hermanos, de tal manera que haya una revelación más extraordinaria de la persona de Jesucristo, algo que transforme, las formas que tenemos, que heredamos, y que nos haga poner en otro plano, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que quites todo temor, toda angustia, toda decepción, toda desesperación por lo que está sucediendo, y que enfoques a mis hermanos a andar en el centro de tu voluntad, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, aquel que ha prometido no abandonarnos nunca, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquel que ha dicho que ninguno se escapará de su mano, que seremos guardados, preservados hasta la gloria venidera. Así que, Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.